Gracias por acompañarnos en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Como siempre, con varios temas que entendemos deben ser de interés nacional. La posición conservadora conveniente. Hay de todo en las vinas del Señor: los tremendistas, los olvidados, los idiotas, los pendejos, los que ahuyentan para que nos alejemos y dejemos que las cosas pasen, los que distorsionan la verdad para de esta manera asegurar que lo peor suceda. Es increíble ver cómo la gente hace lo que sea, sobre todo en esto de comunicar, para lograr que la atención se desvíe hacia otros canales, y la gente pierda de vista el objetivo principal. Tenemos cosas urgentes y cosas importantes, pero cuando lo urgente coincide con lo importante tenemos entonces una crisis, y en esa manipulación comunicacional, creamos tantas crisis que se nos olvida fácilmente, y perdemos de vista situaciones que al final se volverán contra todos los dominicanos. En esto nos hemos vuelto especialistas y mercaderes, especialistas los que diseñan desde el mismo infierno la estrategia, y mercaderes malditos los que nos prestamos a seguir las instrucciones dadas, todo gracias al criterio de que para eso me pagan. Al final le llamamos al resultado, otro palo acechado. En una ocasión alguien me habló de ética, y era que por ética no podía cuestionar lo que a todas luces era más que un error, un abuso de un funcionario gubernamental, todo bajo un dilema inexistente, pues se le daba cabida a la imposibilidad de realizar una crítica, pues este funcionario tenía cunas colocadas en esa plataforma. Y luego, ese productor me decía, eso es ética. Aunque me queda mucho más clara la ética, la renuncia de comunicadores a plataformas que por la misma razón ética y social debían criticar, y para ello, era necesario ya no recibir honorarios por esa vía. Aplausos a estos profesionales que de verdad mantienen su integridad y sus principios por encima de lo mercurial. Pero entrando en materia, es muy importante que no perdamos de vista esta situación que además de importante, cada día la volvemos más emergente y urgente. Me refiero a no dormirnos con la situación migratoria, que no debe parar hasta que realmente el mismo pueblo dominicano perciba que estamos fuera de peligro. El verdadero CES no es esa entelequia creadas para decir yes men en cada proceso que termina en una negociación conveniente, sino el deseo inquebrantable y no negociable del gran soberano mandante, el pueblo dominicano. Debemos evitar la realización de una profecía de autocumplimiento y que luego no tengamos que escuchar la frase, ves te lo dije, finalmente llegó el lobo. Es preferible asumir esa posición que casi siempre se tiene en los negocios cuando las olas del mar no están calmas, y es realizar apuestas conservadoras frente a la situación planificada y financiada aparentemente para mantener la violencia y el no país en Haití, para que las consecuencias se reflejen de este lado de la isla. No cabe bajo ningún concepto un pensamiento de que todo está bien y de que es imposible eso de la fusión, y que todo eso es paja pa' la gaisa. Ese discurso de que no pasa ni pasará nada no cabe ante una amenaza siquiera de potencialidad remota, de poder ser agredidos o totalmente invadidos por millones de personas que luego, con el mismo apoyo de la comunidad internacional enemiga de los dominicanos, indique que se trata de refugiados que necesitan atención humanitaria. Esto que escribo hoy, no lo hago luego de haber tenido una cumbre con nadie, sino luego de darle paso a la lógica del pensamiento al intentar ser un buen dominicano. Riesgo cero, tolerancia cero, barreras arriba, ojo pelao ante cualquier intento de violentar el territorio nacional, ojo pelao ante la probabilidad de traidores en el mismo ejército nacional. Ante una amenaza como la que se quiere pintar o soslayar, no se sabe ya quiénes son los mansos y los cimarrones, o si estos últimos pasan el día en los pasillos del mismo palacio presidencial. Ya está bueno de cuentos y de seguir jugando a ser los salvavidas de una nación que, aunque en problemas, no se puede considerar una nación amiga. Cuidadito si nos atrevemos a dar pasos en una dirección contraria al interés nacional con este tema, que ya basta de verlos robarse hasta las entrañas del presupuesto nacional, a todos los que han gobernado la nación en las últimas 3 décadas. Nadie podrá detener esta ola patriótica cuando sea visible la intención gubernamental de traicionar abiertamente los intereses sagrados de la patria. En un escenario así, surgirán nuevos patriotas y nuevos mártires, dispuestos a derrocar cualquier gobierno que se atreva de manera descarada a seguir hundiendo la soberanía nacional. Cuidadito, como dice un amigo comunicador. Que la sangre puede llegar al río con errores mínimos que se cometan y que dejen ver claramente una intención artera, traidora y entreguista, por encima de la voluntad popular.
Cuidadito, que 4 no son 11 millones de habitantes, la cumbre verdadera no es entre los que han desgobernado y maltratado en sus gobiernos la soberanía nacional, sino la del gran soberano mandante quien no pierde una batalla desde el 27 de febrero del 1844. Seguimos con ustedes en la fuerza de la verdad quien debe ser escuchado. Como todo está confundido, manipulado, podrido y comprado, no dudamos que los borregos de siempre irán tras la voz profana y se sumarán a sus designios. Es decir, que en lugar de propugnarse porque se escuche quien debe ser escuchado, la misma creencia de predestinados, haga que estos usurpadores de la nobleza del pueblo dominicano, crean que pueden decidir la suerte de la nación, en esa denominada cumbre, a la cual le colocamos el apellido y epíteto de infernal. Es que solo puede salir un olor a quemado y a mocato, en una reunión de este tipo, donde ninguna de las partes va a reconocer, que han llevado al país al abismo, propugnando leyes traidoras y luego haciéndolas cumplir, sin representar en algún momento, los verdaderos intereses nacionales. Han fungido como traidores mucho peores que los utilizados para mal recordar a Pedro Santana, quien a pesar de la anexión, sin él no se podría hablar de independencia nacional. Dicen que la historia del hombre se cuenta como termina y se olvida todo lo que fueron sus contribuciones en el pasado, por eso, algunos que querrán inmolarse a pesar de sus desvaríos, pasarán a la historia como héroes, aunque hayan sido unos malditos durante toda su vida. ¿Cumbre de qué? ¿Y cumbre para qué? ¿Y quién ha dicho que el pueblo dominicano les sigue a ninguno de ustedes? Ya el dominicano les conoce y ha cedido a la tentación de ese axioma utilitario, de yo te apoyo pero tú me das un empleo. Porque no se trata de una real admiración y eso en el fondo, debería causarle vergüenza y no vergüenza ajena, sino vergüenza de ustedes mismos, si acaso les queda alguna dosis de autorrespeto. Ustedes hace rato que han traicionado los sagrados intereses del pueblo dominicano, se han evacuado vulgarmente con C mayúscula, en nuestra historia y han empujado el barco de la nación a la puerta de un abismo que podría ser insalvable. Qué bueno es contar con los siempre esbirros de cualquier régimen, que para mantener la paz social, hace rato vendieron su alma al diablo, a cambio de resolver sus problemas económicos personales y así, por esa misma demostración de disciplina, les siguen los batallones, entrenados para matar y para no pensar. Así actúa la mafia desde el poder en una nación totalmente derrotada por ustedes mismos, quienes han gobernado en los últimos 25 o 30 años. La historia los recordará sin lugar a dudas, como el equipo infernal destructor de la nación, y ahora a tirarse la pelota y el mono unos a otros, cuando al final, ustedes y los cuadros políticos malditos se han encargado de entregar nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y los activos estratégicos de la nación. ¿Quién debe ser escuchado? El presidente, los expresidentes, que lejos están del verdadero sentimiento popular. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta que hemos destruido lo poco de institucionalidad y ya que la misma sigue viva solo con respiradores artificiales. Tenemos un paciente en cuidados intensivos sin posibilidad alguna de que sus órganos vitales puedan funcionar de manera natural. Aunque queda un camino que podría aliviar un poco esta dolama nacional, y es la entrega voluntaria de los dineros robados por sus funcionarios en los últimos 30 o 40 años. Ni Cámara de Cuentas, ni Contraloría, ni auditorías externas, ni honestidad ha existido en el manejo de la cosa pública. Todo ha sido un cuento combinado y un fraude orquestado con una impunidad total y letal, una combinación maldita entre los miembros celestes de la partidocracia mafiosa y sus principales líderes. Dígame usted, ¿qué puede esperarse de una cumbre balsina, orquestada para continuar con el show, es decir, con más pan y más circo? Quien debe ser escuchado lo logrará en su momento, sí o sí, a la buena o a la buena, y todos ustedes tendrán que salir corriendo, junto a las alimañas de sus cuadros políticos. Huir dejándolo todo en manos del gran soberano mandante, quien ya cansado y hastiado de ustedes, hará justicia con sus propias manos. Huyan pues, roedores de la historia, y desfalcadores de la nobleza y las esperanzas del pueblo dominicano. Les espera el destierro que solo aplica a los traidores y malditos de esta tierra. Seguimos con ustedes en la fuerza de la verdad del gran titiritero. El encrespador nacional parece que el mal llamado cambio, es en realidad el cambio, lo que pasa es que su especialidad es la de encrespar los ánimos de la nación y con ello mantener el vilo a todos los dominicanos.
Por eso, como todo se mediatiza, capitaliza y se comercializa, los primeros a quienes no les conviene callar o censurar a las redes sociales, es al gran titiritero y flamante encrespador nacional. Su paso por la cosa pública, no solo ha venido acompañada de tragedias naturales sostenidas anualmente, sino también de la tragedia que representa el peor gobierno de la historia dominicana desde la fundación de la República. Aunque hay que reconocerle, que su capacidad de maniobra raya en la vileza y con una especialidad vital, de ser el mentor del monstruo de 1000 cabezas que viene destruyendo sin titubeos la nación. Iniciativas perversas, errores cometidos ex profeso, creación y agrandamiento de problemas, todo con una oposición inexistente y cómplice, abriendo así el hueco para nuevos despropósitos que se intentan, o que se esconden en agendas que parecen acordadas y planificadas cuidadosamente, con la partidocracia mafiosa, provenientes todos del mismo epicentro del infierno. Y todo esto, con un aliado maldito que ha decidido no servir a la nación, sino a los intereses mercuriales convenientes, pero que se presta para servir de canal, intentando seguir cogiendo de tonto útil al pueblo dominicano. Y esto es lo que se ve de afuera, pero lo que se cuece por dentro con toda seguridad es inenarrable. La violencia que se ha sembrado en el corazón dominicano, se ha convertido en más que odio, en furia, en una reactividad que al despertarse en los 4 puntos cardinales, nadie podrá controlar. El tema no es de leyes, pues quienes hacen las leyes, salvo algunas pocas excepciones, no tienen pueblo y no representan a nadie y son representantes del mismo Lucifer con sus testaferros favoritos que fungen como sus patrocinadores, que jamás han pensado en el bienestar de la nación, sino en las coyunturas y sus proyectos personales. Es posible que la información que se comparte en las redes sociales tenga sus toques de estrategia, como por ejemplo, establecer titulares mentirosos para llamar la atención y lograr más vistos y con esto, los que monetizan sus plataformas lograr algunos chelitos adicionales. Pero todo lo permitido como parte del mismo teatro, pues lo más importante es desinformar, jugar a los más vistos, crear falsos líderes de una sociedad cada vez más alienada de sus reales intereses. Pero hay plataformas como por ejemplo ese insuperable TikTok que pone frente a tus ojos miles de realidades, que son las que luego de manera indiscutible tienen que ocupar los titulares de la formalidad. Esta plataforma ha puesto en jaque a todo el mundo, pues aunque cortos los mensajes, son contundentes y muy cercanos a la verdad. Parece ser que se invierten los papeles, y en lugar de alimentarse la gente de la formalidad, se alimenta de plataformas como esta, pues el acontecer llega de inmediato, no solo con mensajes alusivos, sino con imágenes que hablan más que un discurso, una narrativa, o el mismo lenguaje corporal. Por eso el gran titiritero ha querido proyectar el tembleque de sus temores, y como forma de venganza, mantener en vilo a la población, pero se olvida de algo, el soberano mandante manda, el soberano mandante no tiene miedo, el soberano mandante se impondrá y pagará el precio que sea necesario, pues sí o sí, nacerá una nueva República Dominicana. Más temprano que tarde, el río que bañaba tranquilamente las orillas del bello litoral, tomará las fuerzas de un gran torrencial, y sumará gran caudal, y no habrá titiritero, ni uniformado, ni bandido, ni matón, que es decir lo mismo, que pueda detener su caminata, hasta que desemboquemos todos, en una nación verdaderamente dominicana. Seguimos con ustedes en la fuerza de la verdad despierta soberano mandante. Lo ideal es el respeto y el fortalecimiento de las instituciones y evidentemente el que exista un Estado de Derecho justo, verdaderamente democrático y representativo. Pero lo que tenemos, aunque se quiera comparar y mostrar al mundo como un faro, constituye una real pesadilla para los intereses no negociables de la nación. La fachada de nuestra democracia, por años catalogada por políticos manipuladores como incipiente, no ha sido más que una burla a las expectativas siempre traicionadas del pueblo dominicano. Utilizar la pantalla, el micrófono, las cámaras y las luces y sumarle el sonido para que una voz fuerte y decidida trate de incidir para que despierte el soberano mandante, tal vez será la ruta que se tendrá que tomar. Sin embargo, la falta de credibilidad que se tiene hacia todo lo que huela a políticos es tan grande, que el solo hecho de aproximarse al puerto y comenzar a subir a ese barco institucional, comienza a enlodar de fango a todo visitante y a infestarlo para siempre de las heces y orines de las ratas.
Una vez consultaba a un amigo pastor sobre la posibilidad de participar en una actividad política y sus palabras resuenan hoy mucho más fuerte que hace 10 años cuando me dijo: si entras a una discoteca, aunque no fumes, saldrás de ahí con olor a cigarrillo. Si entras al barco de la política, será imposible que no te salpiquen los olores propios de las alimañas. Allí te encontrarás con serpientes, tarántulas, viudas negras, ratas, felinos y todo tipo de demonios. Al pasar el tiempo y viendo el juego desde los palcos bajos, nos damos cuenta cuán en lo cierto estuvo el amigo pastor. En otra ocasión otro amigo me dijo, al notar mis preocupaciones y publicaciones: debes participar en política, solo desde el poder se pueden hacer los cambios. Una tremenda contradicción, un dilema que plantea una píldora difícil de tragar y que deja un aroma que no sabría definir. Otros muy dentro de la política pero también amigos, me han sabido decir en momentos distintos: tú fueras una estrella como cuadro político. Otro ha sabido desafiarme diciendo que baje al terreno y tome un turno al bate. En cambio en ambos casos he podido ver con el tiempo, los acertadas que fueron mis distancias, y lo valioso que es el poder no tener compromisos con los lineamientos que te hacen ser visto como un cuadro político. Aunque en el fondo, cuando me miro al espejo, noto que mi rostro se ha vuelto cuadrado, pero no en función de pelele que debe no decir nada, para no traicionar una posición partidaria, sino de aquel que intenta guiarse por principios y siempre en busca de la verdad. La fuerza de la verdad, lema que hemos escogido junto a 3 acciones específicas buscando la forma de ser ojos, ser voz y ser luz. La verdad con su fuerza inmanente siempre encuentra como el agua su hueco, para salir a flote. El agua de un río fluye por la ladera de una montaña donde nace, y toma la forma que el camino le da, pero sin perder de vista su objetivo que es desembocar en el par. La sabiduría del bambú, te plantea por otro lado, ceder ante las fuerzas de los vientos huracanados y acostarse literalmente junto al suelo, y luego de pasar la tormenta, se vuelve a enderezar, pero sin romperse. Distinto al roble majestuoso, que se opone abiertamente a estos vientos destructores, lucha incansablemente, pero al terminar la tormenta, termina con su tronco quebrado por su rigidez ante la vida. Estos dos pensamientos nos colocan en un dilema frente a la vida, cuando intentamos guiarnos por principios y valores y cuando optamos por la integridad como norte. El pragmatismo en la vida política ha sustituido la nobleza del pensamiento y la fortaleza y la paz que se puede encontrar en hacer lo correcto. Sin embargo, la definición de lo correcto no necesariamente están definidas por las leyes ni por la mal llamada justicia de los hombres. Porque las leyes son creadas no por el paradigma del bien y la verdad, sino por la adhesión de los legisladores a los intereses de sus patrocinadores. Por eso, hemos creado en la nación dominicana un monstruo de 1000 cabezas, con una plataforma judicial viciada por normas hechas a la medida de intereses maliciosos, y defender o acusar, contará siempre, con el acompañamiento de las conveniencias y de los intereses envueltos, más que la búsqueda de la verdad y de lo justo. El soberano mandante por eso debe despertar, porque ese monstruo de 1000 cabezas, planea agregar unas cuantas cabezas más y de no envalentonarse, y de no imponer su deseo no negociable mediante la fórmula mágica del referéndum del soberano mandante, terminaremos por ceder nuestra soberanía al amante rubio. Seguir jugando con las olas del mar, creyéndonos que todo está muy bien porque no somos molestados, y disfrutando de la vida mientras se destruye la nación, es un acto de irresponsabilidad. La fórmula predilecta del soberano mandante debe surgir de manera popular, ya que de forma institucional los captores del sistema democrático, la partidocracia mafiosa y traidora, no está interesada en el bien común. Ese mecanismo hay que definirlo, decidirlo, instaurarlo, imponerlo y demostrar que eso que indica la Constitución dominicana, de que los poderes emanan del pueblo, también pueden retornar a él, cuando está muy claro que una mafia ha destrozado las esperanzas nacionales y se ha alzado con el santo y la limosna. Despierta pues soberano mandante, recupera el poder que solo te pertenece a ti, y acoge la noble tarea de reconstruir los muros de la nación dominicana y da a luz un nuevo estado social, verdaderamente democrático y de derechos. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en la fuerza de la verdad y no te olvides, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, no esperes los días en que no sientas placer hacerlo. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras, para ganarme el aplauso de los débiles.